Este tema de los premilitares y las invitaciones, una nueva modalidad, ha generado varias reacciones en los padres de familia. Quiero saludar, por favor, al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, que está con nosotros. Ministro, buenas noches, un placer tenerlo. Buenas noches, Priscila, un gusto estar contigo. Ministro, una nueva modalidad desde este año que los estudiantes con mejores calificaciones son invitados por el ministerio. Así es una política de nuestro gobierno, plantear un reconocimiento al buen desempeño en la etapa escolar. Y esto significa que a las buenas notas hay que darles ciertos privilegios. En el caso del servicio premilitar, estamos invitando a los mejores alumnos, hombres y mujeres, en todas las unidades educativas del país. Alrededor de 25.000 invitaciones hemos cursado para que ese muchacho o esa muchacha pueda presentarse directamente y de forma expedita al servicio militar para inscribirse en la unidad militar que le corresponde, ya sea cerca de su colegio o de su casa. Esto es para reconocerle primero su desempeño escolar y segundo para agilizarle su incorporación al servicio premilitar. Ahora, los papás en diferentes lugares del país se han pronunciado y dicen esto es una discriminación para los alumnos. ¿Es así? Claro, en todo caso es una discriminación positiva, ¿no? Es decir, los mejores... Pero discriminación al final. Sí, pero hay positivas y hay negativas, ¿no? Esta es una discriminación positiva por los mejores alumnos, ¿no? Los mejores alumnos. Sin embargo, esto es obligatorio. O sea, si fuera solamente una discriminación positiva para los alumnos con buenas notas, que me parece excelente, no debería ser obligatorio, sino un premio. ¿Qué hacemos con los que no son tan buenos estudiantes, pero que también tienen que hacer servicio militar y ya no hay cupos, por ejemplo? No, tienen todas las otras opciones, ¿no? Recién se pueden presentar al siguiente escalón. Ten en cuenta que el premilitar es entre 16 y 17 años. Pues tienen ahí 2 años para hacerlo. Y el servicio militar obligatorio llega hasta los 21 años, por lo tanto, tiene todavía varios años para hacerlo. Hay 2 escalones cada año, por lo tanto puede presentarse. O sea, el hecho que no haya sido invitado en este llamamiento que hemos hecho no significa que no va a poder presentarse. Tiene todavía varias opciones, ¿no? Entre las opciones tenemos premilitar, tenemos este reclutamiento que se tiene anual también. ¿Qué otras opciones hay para gente que, por ejemplo, no hizo ninguna de ellas y tampoco tiene la edad ya? Bueno, son 2, ¿no? Es el premilitar, que básicamente es presentarse los días sábados y cuando se determinan hacer las instrucciones ya hacen patrullas, etcétera, durante varios días, pero eso es 1 o 2 veces al año. El resto se presenta los días sábados a instrucción. El premilitar. Ese es el premilitar. Y el servicio militar obligatorio es ya de 1 año, acuartelados en una unidad militar, ¿no? Aparte de eso, hay otras posibilidades. Por ejemplo, los grupos de rescate, como son los grupos SAR de las Fuerzas Armadas, donde pueden presentarse ahí, no siempre entre los 17 y 18 años, sino posteriormente, y haciendo ese servicio en grupos de búsqueda y rescate, pueden sacar también su libreta de servicio militar. ¿Esto es 1 año también? Es 1 año también, y hacen básicamente labores de búsqueda y rescate, obviamente bajo la tuición de las Fuerzas Armadas. Después hay, si no has podido presentarte y se te pasó la edad, hay la redención, ¿no? Donde eso sí tienes que pagar 4.000 bolivianos para sacar la libreta. Redención cuesta 4.000 bolivianos. Así es, si es que has dejado pasar tu época de conscripción, ¿no? Bueno, estas son las modalidades. Hablando de los premilitares y el servicio militar, en el caso, sobre todo de premilitares, el tema de las mujeres, ¿las invitaciones también han sido cursadas a las mujeres, las mejores alumnas? Sí, se prevé, el año pasado eran más o menos 15% la cantidad de mujeres que se han presentado al premilitar. Ahora estamos abriendo hasta 20%, es decir, esperamos que se presenten más damas. Hubo más interés, ¿no?, desde el año pasado. Sí, cada año que pasa hay más interés de parte de mujeres, al punto de que hemos tenido que abrir ya la categoría de servicio militar obligatorio durante 1 año a mujeres también. Es decir, hoy hay 90 mujeres acuarteladas desde hace varios meses atrás en este primer escalón de este año 2018. Servicio militar obligatorio para mujeres. Así es, ya se ha abierto. Ahora, ¿este obligatorio
este término? Es el nombre que se le usa para categorizar a los que hacen dentro de un cuartel durante un año, ¿no? Ya. Pero evidentemente para mujeres no es obligatorio. Y son 90 chicas voluntarias que se han presentado y actualmente están haciendo el servicio militar. Generalmente son chicas que quieren tomar la carrera militar, ¿no? Que seguramente cuando acabe este año de servicio militar van a acceder a, seguramente, obviamente si lo quieren, a carrera ya militar de sargentos o de oficiales, ¿no? Bueno, cuando empieza siempre esta época, una vez más se pone en la mesa de debate, ¿por qué es obligatorio el servicio militar? ¿Por qué los hombres y por qué no las mujeres? ¿O por qué para todos no es obligatorio servir a la patria de diferentes formas? Bueno, en el caso de hombre-mujer, ha sido una tradición que las armas eran para hombres, ¿no? Exclusivamente. Pero el mundo ha ido cambiando y nuestras Fuerzas Armadas también están cambiando. Recién es el primer año que recibimos mujeres en el servicio militar de un año. Y estoy seguro de que los cupos van a ir ampliándose año que pasa, es decir, en los próximos años es muy probable que vayamos a alcanzar un 20% como en el caso del premilitar. Pero esto será poco a poco una vez que nuestros cuarteles se vayan adecuando a hombres y mujeres. Tienen que tener baños separados, dormitorios separados, etcétera. Es también una logística aparte. Pero estamos en eso, es decir, nuestras Fuerzas Armadas están a la par de estos nuevos vientos que hay en el mundo sobre lo que es la igualdad, ¿no? Por lo tanto, solo que es un proceso lento todavía por la complejidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué es obligatorio? Nos gustaría vivir en un mundo donde no haya violencia, donde no se necesiten Fuerzas Armadas, pero no es así, ni va a ser así en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, los países necesitan Fuerzas Armadas para resguardar su seguridad, su defensa, a veces con labores meramente disuasivas, es decir, simplemente para que otras fuerzas externas sepan que hay gente dedicada aquí a proteger a la ciudadanía, a la territorialidad del país, por un lado. Y por otro lado, está demostradísimo, por lo menos en el caso de Bolivia, que las Fuerzas Armadas no solamente es para una defensa contra una agresión de otra fuerza regular externa, sino también trabajos como pagar la renta dignidad, aportar al Juancito Pinto. Hasta hicieron pan, un momento de crisis. Así es, y le damos al soldado en varios casos sus títulos de técnico medio, técnico superior, etcétera. O sea, se van capacitando. Se van capacitando, no hay un conscripto que no termine el servicio militar con su título de bachiller, es decir, si ha entrado sin título de bachiller, sale con título de bachiller. Y además, defensa civil, ¿no? Todos los desastres que hemos tenido, no solamente este año, sino los años pasados, el primero en llegar es la unidad militar del lugar, ¿no? ¿Y quiénes son ahí? Los conscriptos, es decir, nuestros soldados que con un adiestramiento mínimo que tienen dentro de los cuarteles de lo que es incendio forestal, el rescate de personas, atención de inundaciones, etcétera, evacuación de personas, pueden inmediatamente responder en cualquier lugar del país. Entonces, aparte de eso, tenemos, pues, por ejemplo, las empresas militares, ¿no? Cofadena, Registro Internacional de Buques, etcétera, donde las Fuerzas Armadas cumplen una labor que va un poquito más allá del mero manejo de las armas. Así que, en definitiva, eso es lo que aprende un soldado cuando entra al servicio militar. Aparte de lo que es conocer ciertos valores que dentro de un cuartel se les da mucho más énfasis que en un colegio, o en una familia, o en la universidad. Valores de honor, de patriotismo, de responsabilidad, de disciplina, que tú sabes, dentro de un cuartel eso es vital para el manejo de un cuartel, para el desenvolvimiento de un militar. Por lo tanto, creemos de que, en definitiva, un joven, una chica que entra al servicio militar sale mucho mejor formado de lo que ha entrado. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para quienes recibieron esta invitación? ¿Automáticamente están inscritos? ¿Cómo funciona? No, tienen que presentarse, ¿no? Es una invitación que se le hace para que pueda presentarse a la unidad militar más cercana que se le ha especificado. Y bueno, inmediatamente se presenta solamente con su carnet de identidad,
se le hace un examen médico, porque si no respondes al examen médico se te da la libreta de servicio militar, no habilitado para hacer el servicio militar, pero sí te dan la libreta si es que tienes algún problema de salud o físico. Y si pasas el examen físico y el examen de salud, ya estás habilitado, y en septiembre ya te presentas a la primera instrucción, a la inauguración del servicio premilitar en septiembre, después de haber hecho todo esto, ¿no? Y ahí el único requisito que se pide es que se vengan que paguen más bien su uniforme, que son 800 bolivianos, y traigan un par de botas militares para hacer ya la instrucción. ¿Los 800 bolivianos corresponde a qué? ¿Qué indumentaria? A todo su uniforme militar, ¿no? Menos botas. Menos botas. Hemos tenido dificultades en el tema de las botas, la calidad de las botas. Hemos preferido de que cada premilitar se compre sus propias botas. ¿Cuántos cupos hay a nivel nacional para premilitares, más allá de invitación o no? Hemos hecho 25.000 invitaciones, ¿no? A todos los mejores alumnos. O sea, 25.000 cupos tenemos. No, hemos hecho 25.000 invitaciones a los mejores alumnos de todo el país, y esperamos que se presenten 18.500, que es nuestro cupo, ¿no? Obviamente no se presentan todos, ¿no? Es más probable incluso que menos de 18.000 se presenten. Si se presentaran menos de 18.000, tenemos el segundo momento, hasta el 18 de agosto, donde vamos a habilitar los cuarteles donde todavía haya cupo para todos aquellos bachilleres con promedio de 60 en sus notas anuales para arriba, ¿no? A ver, entonces, este primer grupo automáticamente va a la unidad que se le ha asignado en esta invitación. Si no llegamos a los 18.500, por decir, hay 500 cupos libres, no van a ser los voluntarios que vayan a presentarse, sino los segundos mejores alumnos, más o menos así. Sí, los que tienen promedio de 60 para arriba, ¿no? Ellos tienen que esperar a que este primer grupo desista para poder ingresar, entonces. Así es. ¿Sí? ¿Hay fechas establecidas, plazos? Sí, este primer momento acaba el 28 de julio, es decir, si tú has recibido tu invitación de parte del Ministerio de Defensa, es decir, eres considerado un buen alumno, vas simplemente y te presentas con tu carnet de identidad hasta el 18 de julio. Luego de eso, todos los estudiantes que tienen un promedio superior a 60% de sus notas pueden ya presentarse hasta el 18 de agosto, entre el 18 de julio y el 18 de agosto, a las mismas unidades militares, ¿no? Y obviamente ya el resto tiene que hacer el servicio militar de un año. ¿El Ministerio sacará una lista de cuáles son las unidades que tienen cupos? Sí, ya está en la página web del Ministerio de Defensa y está circulando en varios medios de comunicación el listado de todas las unidades donde pueden presentarse. Pero esperando a que primero este grupo desista o no, diga. Sí. Porque ahorita es como que están esperando a que ellos confirmen. Sí, este es el primer momento, ¿no? Que como te digo, acaba el 18 de julio, es decir, de aquí a 2 semanas. Claro. Y de ahí ya el resto de jóvenes, señoritas en la misma edad. Saldrá, digamos, unidad de Calama, tiene 10 cupos. Exactamente. Ya se presentan ahí, hacen los exámenes y si hay... Ahora, dentro de los requisitos me imagino que, como nos dice usted, tendrá que estar la libreta del colegio. Así es. Para verificar. Tenemos el registro nosotros. Sí, tenemos el registro, que es con lo que hemos hecho las notas, ¿no? Las cartas de invitación. Así que tenemos entonces, el registro. El siguiente grupo en solo tiene que presentarse con su carnet de identidad. Y ahí identifican. Así es. Si tiene o no buenas notas. Así es. Y si no tiene buenas notas, lo rechazan. Claro, si no alcanza el 60%, no tiene posibilidades de entrar al premilitar. Bueno, ahora, algo que usted decía y que me parece importante resaltar, ¿cuál es el trabajo que hace cuando hay el servicio militar? Y uno de ellos es resguardar nuestro país, nuestras fronteras. En las últimas semanas hemos tenido algunos problemas con este tema. ¿Cómo está esto, ministro? Bueno, primero, la instrucción de un premilitar o de un soldado ya del servicio militar es básicamente el manejo de armas y todo lo que es la profesión militar, ¿no? Cómo tú te adiestras para ser llamado en el caso de que se requiera tu participación o en un conflicto bélico o puede ser también una situación de desastre nacional, producto de
una inundación, un incendio forestal, terremoto, como nos ha tocado en algunos lugares. Entonces, esos jóvenes y señoritas, ya después de haber hecho el servicio militar, están capacitados y pueden ser llamados en algún momento. Gracias a Dios, Bolivia en las últimas décadas no ha tenido que hacer llamamientos de esa envergadura, pero debemos estar preparados. Así que, segundo, de que ahí tienen la posibilidad de generar ciertos valores de lealtad a la patria, patriotismo, honor por lo que es servir al país, etcétera, que es el único lugar en el servicio militar donde lo haces, ¿no? Y tienen posibilidades también de conocer la lógica de administración de las Fuerzas Armadas, que les va a permitir a ellos, cuando sean llamados, seguir todo lo que son los protocolos militares, ¿no? Por lo tanto, es sumamente importante que ellos conozcan todo esto. En el caso del resguardo de fronteras, ahí no van los premilitares, ¿no? Van solamente los del servicio militar obligatorio y antes de mandarlos a un puesto militar adelantado, es decir, los que están en plena frontera, hacen una capacitación previa, es decir, que no van sin haber primero disparado, sin haber conocido todo lo que es la instrucción elemental. Tiene que tener un nivel, digamos. Exactamente, tienen que tener cierto nivel para poder ya ser enviado a la frontera. Y generalmente los turnos en frontera son entre 2 y 6 meses, es decir, no es que pasan un año completo en un puesto militar adelantado, van relevándose porque realmente las condiciones son complejas ahí en la frontera misma, ¿no? Pero bueno, ese es el procedimiento. Yo he estado, te cuento entre paréntesis, Priscila, varios días en Cobija la semana pasada, este fin de semana, revisando lo que ha pasado en el Porvenir. Definitivamente ha sido una falla de seguridad lo que pasó en esa unidad militar, una falla de seguridad que permitió el robo de estos 9 fusiles. Y nos hemos dado el trabajo, estuve con el comandante Arce de la Armada y con el comandante Calimán también del Ejército, y nos hemos dado el trabajo de ir uno por uno a todos los puestos militares de frontera que tenemos en Pando. Nos han faltado 2 o 3, pero hemos visitado alrededor de 10 a 12 unidades militares y hemos reforzado con personal, hemos reforzado con protocolos, refrescamiento de los protocolos para defender el puesto militar en caso que sean atacados. Se ha hecho ya los proyectos para reforzar, algunos no tenían infraestructura suficiente, estamos ya tramitando esa infraestructura, así que en definitiva los puestos militares de Pando están sufriendo una mejora y además un refrescamiento de todos sus protocolos de seguridad a partir de este incidente, para que si es que vuelve a suceder estén dispuestos ya a responder como corresponde, ¿no? Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, pues un gusto como siempre. Un gusto.